Buen día. Doctor, aléjese un poquito. Doctor Jacín, ya está Voy nuestro yo. invitado Pedro Luis Castellanos. Doctor Jacín. Bien, señores. Nuestro invitado es el doctor Pedro Luis Castellano. ¿Quién es el doctor Castellano? Él es el director ejecutivo de CISARRIL. Es el organismo regulador de los prestadores de servicio de la seguridad social. Es una persona importante, pero nosotros no podemos hacer una discusión vana en la que hoy, con la tranquilidad de una cuarentena y la amabilidad del doctor, yo quisiera, en vez de preguntas y respuestas, pedirle que nos desarrolle dos temas, doctor. Uno es, primero, el papel de una prestadora y de una regularización de precios, etcétera, y de servicios. Y por otra parte, lo que dice la ley. Usted ha sido motivo de muchísimas críticas porque desconocen que usted tiene una camisa de fuerza, que es lo que dice la ley. CISARRIL no puede, aunque sea injusto y aunque usted no esté de acuerdo con lo que diga, la ley dice cuáles son las funciones del departamento que usted tiene. Dice, pero que el doctor Castellano tiene que salir del cargo. Bueno, él puede salir hasta voluntariamente, pero usted puede estar seguro que el que viene, si no le modifican la ley, no va a hacer más nada que lo mucho que ha hecho el doctor Pedro Luis Castellano. Mucha gente, por razones del cargo, por razones de suposiciones que tienen, viven con un fusil apuntando y disparándole a CISARRIL. Nosotros queremos que él nos diga cuál es el papel de esa institución en medio de una crisis. Y segundo, cuáles son las limitaciones que tiene, que aunque usted quiera, no puede hacerlo porque hay cosas que la ley les da el privilegio. En el caso del fondo de pensiones, que no es su caso, tienen que modificar la ley. Y en el caso de CISARRIL, tienen que modificar la ley, porque todos los médicos no están afiliados a las ARS, porque la ley dice que las ARS afilian a quien ellos quieren y los médicos que quieren pueden negarse a dar servicio a las ARS. Entonces, lo que es igual no es ventaja. Doctor, bienvenido, y queremos que usted, con la tranquilidad del día y de un día del trabajo llevado a dique a un lunes brujo, usted pueda hablar. Gracias por estar aquí. Buenos días a ustedes y a los amables televidentes que, siendo un día no laborable, están allí haciéndonos el favor de mirarnos y de darnos esta oportunidad. Mire, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, en primer lugar, es un órgano del Estado. Y esto significa que está obligada a cumplir y hacer cumplir las leyes y los reglamentos. No podemos salirnos ni violentar las leyes y los reglamentos. Muchas veces escuchamos personas críticas, algunas de ellas con razón, pero que tienen que ver con el marco legal que solo puede ser modificado por el Congreso de la República. Y mientras el marco legal esté vigente, tenemos que movernos dentro de ese marco. Ahora, yo creo que la superintendencia, su principal función, tiene 4 funciones, pero su principal función es regular las administradoras de riesgos laborales. También un poco a los prestadores de servicios de salud, pero esa es una función que está más vinculada con las atribuciones del Ministerio de Salud Pública, que los habilita, los debe supervisar, regular, etc. Nosotros tenemos que ver con los prestadores de servicios de salud, quiero decir, con los médicos, las clínicas, los laboratorios, los servicios de rayos X, etc., en cuanto tienen un contrato con alguna de las ARS o con varias. Entonces, básicamente la función que la ley nos establece en ese sentido es vigilar
que esos contratos se cumplan, tanto por las ARS como por los prestadores de servicios de salud. Ahora, creo que en este momento es importante ver cuál es el papel del sistema de seguridad social en el contexto de la epidemia y de la situación de emergencia epidemiológica nacional que estamos viviendo. Tal vez ahí lo primero que vale la pena destacar es que el país muy tempranamente ya contaba con un plan estratégico de respuesta frente a la epidemia. Eso fue las primeras versiones de ese plan estratégico fueron elaboradas a mediados de febrero y se afinaron a fines de febrero. En él ya estaban establecidas a líneas generales cuál era el papel que teníamos que jugar cada una de las instituciones del país. En el caso de la seguridad, y se ha cumplido con ajustes periódicos, por supuesto, de tipo operativo, pero en términos generales se ha venido cumpliendo y está dando resultados, que es lo más importante. A la seguridad social no correspondían en este contexto de la epidemia básicamente dos tareas. Una de ellas era tratar de evitar que la atención médica privada cerrara. O sea, que estuviera disponible la atención médica privada, sobre todo la atención médica de casos graves, que necesitan atención médica con internamiento y con cuidado intensivo. Al principio de la epidemia, varios de estos establecimientos importantes privados no estaban atendiendo pacientes de COVID por distintas razones. Bueno, la segunda función que nos toca dentro de la epidemia es favorecer, garantizar el acceso de la ciudadanía a esos servicios, no obstante las limitaciones que tiene el marco legal y reglamentario del país. ¿Qué hemos hecho? Lo primero que hizo el sistema de seguridad social fue aportar recursos para que arrancara lo más temprano posible la respuesta que posteriormente ha recibido recursos de muchas fuentes. El instituto, lo que ahora es el IDOCRIL, que antes era la administradora de riesgos laborales, acumuló a lo largo del tiempo un volumen importante de recursos porque al principio, sobre todo, la demanda de servicios era relativamente reducida, ya no es así, pero entonces se hizo un aporte importante para las medidas tanto de mitigación social como para ampliar la cobertura de servicios. Y esto se dice fácil, pero estamos hablando de más de 14.000 millones de pesos que fueron aportados por el sistema de seguridad social para este tipo de respuesta. Luego, había un tema con las pruebas. El costo de las pruebas de laboratorio resultaba inaccesible para un sector importante de la población. Pues el sistema de seguridad social, por acuerdo de todos sus participantes, asumió el pago de toda la prueba, independientemente de que la persona sea afiliada o no a la seguridad social. Y eso ha permitido que hasta ahora casi 25.000 pruebas de laboratorio, estamos hablando de pruebas PCR, las de confirmación, eso es más, han sido cubiertas, autorizadas por el sistema de seguridad social. Eso significa más o menos alrededor del 75% de las pruebas que hasta ahora se han realizado, pero cada día sube ese porcentaje porque la población va siendo más informada, sabe cómo procesar este tipo de necesidades. La tercera cosa que trabajamos fue lograr crear condiciones, como era un objetivo fundamental, para que la atención médica privada de pacientes graves no cerrara, al contrario, se ampliara. Eso se logró en base a acuerdos entre
Andeclip y otros prestadores de servicios de salud del país, privados, y las ARS, que luego convertimos en una resolución para que tuviera fuerza legal. Ese acuerdo incluyó un mejoramiento de las tarifas para las clínicas por día de internamiento. También incluyó un mejoramiento de las tarifas para aquellos especialistas que directamente son responsables de brindar la atención a los pacientes de COVID que necesitan, están en aislamiento o están en cuidados intensivos. También por las ARS aceptaron asumir los copagos de las personas en internamiento, en situación de aislamiento, de manera que estas personas no interrumpieran, no tuvieran que interrumpir su tratamiento, su manejo por razones económicas. Y lo último que acabamos de conseguir, de lograr, es que el sistema va a cubrir también el exceso de gastos en cuidado intensivo. Ustedes saben que el cuidado intensivo entra como alto costo en el catálogo de servicios del Seguro Familiar de Salud. Eso significa que tiene un tope hasta de $1.000.000 por año. Pero si una persona ha consumido, porque tiene otros problemas de salud, ha consumido parte de ese $1.000.000 por alto costo, su disponibilidad para cubrir las necesidades de cuidado intensivo se ha reducido. Y también hay algunas personas, afortunadamente pocas, que aun cuando no lo hubieran consumido, el $1.000.000 se le agota y ya no está cubierto. Bueno, hemos logrado también que el sistema va a asumir ese exceso de gasto por cuidados intensivos. Es decir, ninguna persona va a tener que pagar extra porque se le agotó la cobertura de cuidados intensivos. Claro, siempre que sea por COVID. Estamos hablando de la epidemia que actualmente vive el país. Yo debo destacar que todo esto se ha logrado porque a veces es fácil decirlo, uno lo dice en 1 minuto, en 2 minutos. Horas y horas de trabajo para encontrar formas de que haya acuerdo tanto de los prestadores de servicios de salud como de las administradoras de riesgos de salud. Y tengo que señalar que hemos encontrado una muy buena disposición de aportar, de sumarse a la respuesta del país frente a esta emergencia nacional, tanto de la mayoría de las clínicas, los laboratorios, los prestadores de servicios de salud, como de las ARS. Y yo, que no soy muy dado a hacer reconocimientos públicos, he hecho varias veces públicamente un reconocimiento, tanto a las ARS, hay que decir todas las ARS, como los prestadores de servicios de salud. Es bueno también destacar que a las ARS no se le ha aumentado ni un centavo del dinero que se le entrega mensualmente. Por el contrario, se ha disminuido la distribución, la dispersión, porque hay muchos trabajadores que han sido cesados en sus empleos y no están contribuyendo. Y sin embargo, las ARS han asumido este incremento de gastos de manera voluntaria, participando en este esfuerzo nacional para controlar la epidemia. E igual tengo que destacar que los prestadores de servicios de salud privados han hecho, la gran mayoría de ellos, un gran esfuerzo para mantener funcionando y abiertas, incluso en muchos casos aumentando la disponibilidad de cuidados intensivos, de ventiladores y espacios para el aislamiento de estas personas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, me refiero a la ciudadanía, estoy seguro que ustedes sí, de que en nuestro país no han colapsado los servicios de salud. Y aún hoy nosotros tenemos disponibilidad en el país de camas de cuidado, espacios de cuidados intensivos, camas de aislamiento hospitalario superior a la demanda que estamos teniendo, a la necesidad que estamos teniendo. Es decir, aquí no ha ocurrido la crisis de atención
de casos graves que ocurrió en algunos otros países, incluso países desarrollados, con muchos más recursos. Y eso ha sido posible porque ha habido un trabajo coordinado entre el sector privado y el sector público para ampliar y mantener funcionando esas facilidades de atención a los pacientes graves. Y también porque el manejo epidemiológico de la epidemia ha permitido mantener la frecuencia de casos, sobre todo de casos graves, en niveles manejables. No se ha desbordado, no ha habido una avalancha de casos graves que demanden en las puertas de los hospitales y de las clínicas por encima de la capacidad de esas instituciones. Incluso de personal médico, doctor, se puede decir que ha bastado lo que se tiene o no nos hemos quedado cortos en cuanto a la cantidad de especialistas. Mire, obviamente cada país responde a la epidemia con lo que tiene. O sea, no vamos a resolver los problemas de fondo que tenemos en nuestro sistema de salud o en nuestro sistema de seguridad social porque tenemos una epidemia. O sea, cada país responde con lo que tiene. Pero yo creo que lo importante ha sido que estamos teniendo resultados y esos resultados no son malos. Fíjese, por ejemplo, la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes, de cada 100.000 personas en el país, ¿cuántos han fallecido hasta ahora por COVID, por la epidemia de COVID? Alrededor de 3 personas por cada 100.000. Es una lástima, es doloroso que tengamos fallecimientos y desearíamos que no hubiera ninguno. Pero si uno lo compara con otros países, ustedes saben que aquí nos gusta decir que todo lo que nosotros hacemos es malo, que todos los demás países son mejores, que aquí no sabemos hacer las cosas, etcétera. Nos gusta autoflagelarnos. Los dominicanos culturalmente tenemos esa tendencia. Pues no es así. A nosotros no nos está yendo mal hasta ahora con la epidemia. Mire, dije que 3 por 100.000, más o menos, han sido los fallecidos hasta ahora en el país. Pues mire, en Nueva York estamos hablando de casi alrededor de 185 personas por cada 100.000 habitantes han fallecido. Pero en Inglaterra, 28. En España, 55. ¿Qué otro ejemplo les pongo? Italia, 39. Alemania, 34. O sea, supongamos que hay un subregistro de fallecimientos y que sean el doble. Aún así, si fueran el doble, incluso el triple, aún así estaríamos teniendo una tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes inferior a la de muchos de estos países desarrollados que he mencionado. Algo estamos haciendo bien en el país. ¿Y qué es lo que estamos haciendo bien? Buscando a las personas que son positivas, aislándolos. Mire, en menos de una semana en este país se habilitaron 1.300 camas de aislamiento no hospitalarios. ¿Por qué? Porque todos los apartamentos que estaban listos para entregar, construidos por el Estado, y muchos otros lugares que no estaban listos y aceleradamente se completaron, fueron destinados como oferta de aislamiento no hospitalario para aquellos pacientes positivos que no podían hacer aislamiento domiciliario. Se da una idea del esfuerzo que el país ha hecho en este sentido. La segunda cosa, bueno, aislar los positivos, además de eso, es desarrollar la capacidad de atender a los pacientes graves. El número de camas de ventiladores disponibles en el país se incrementó aceleradamente para garantizar que hubiera posibilidad de responder. Se capacitó al personal, porque mire, nadie sabía, no solo aquí, en ninguna parte del mundo, nadie sabía cómo comportar esta epidemia y hemos encontrado que cada caso, casi cada persona, se comporta diferente, las personas que hacen cuadros graves. Pero por lo menos sabemos que la mayoría de los casos graves ocurren en personas, adultos mayores, con enfermedades discapacitantes,
enfermedades debilitantes. Entonces se reorientó la capacitación del personal que maneja estos casos graves. Y en una enfermedad que no tiene un tratamiento específico, que se comporta de esa manera aberrante casi en cada persona, hemos tenido resultados. Nuestro personal de salud aprendió a manejar estos casos graves de tal manera que nuestra tasa de fallecimiento se ha mantenido dentro de límites razonables. Yo creo que hay que ser cautelosamente optimista. O sea, ¿por qué cautelosamente optimista? Yo creo que hay que ser optimista porque nuestra epidemia no se está comportando como se comportó en Italia, en España, en Nueva York, en Francia, en Alemania. Nuestra epidemia se ha mantenido dentro de niveles manejables porque ha habido una respuesta adecuada. Pero también hay que ser cauteloso porque este es un virus nuevo y no sabemos, nadie se puede atrever a predecir cuál va a ser su comportamiento en el futuro. Sabemos cómo se ha comportado hasta ahora. Y como se ha comportado hasta ahora, nuestra epidemia nos hace ser cautelosamente optimistas. Miren, la Universidad de Sussex, en Inglaterra, tienen una unidad que se llama Imperial College of London, Colegio de Universidad Imperial de Londres, que es uno de los organismos que hace para la Organización Mundial de la Salud, hace análisis de la situación de la epidemia en cada país en el mundo como respaldo para las decisiones de la Organización Mundial de la Salud. Pues el Imperial College, yo espero que nadie piense que le estamos pagando payola a la reina de Inglaterra. O sea, el Imperial College, en su último informe sobre la situación mundial, dice que solo hay 4 países en el mundo. Oigan esto es bien importante. A propósito de que nosotros nunca hacemos nada bueno en el país, todos somos desordenados, etc. Pues dice el Imperial College en su último informe que solo hay 4 países en el mundo cuya epidemia muy probablemente en las próximas semanas va a empezar a disminuir su contagiosidad, su transmisión. Y esos 4 países son... No me diga que estamos nosotros. República Dominicana, el primero, con la mayor probabilidad. El segundo, Francia. Tercero, Italia. Y el cuarto, España. Estados Unidos, que todos sabemos los recursos que tiene y el esfuerzo que está haciendo, bien o mal, es una discusión que ellos tienen allá dentro de Estados Unidos, que al igual que aquí, son discusiones que sazonan con un ambiente electoral en Estados Unidos igual que entre nosotros. Pues mire, Estados Unidos dice que su epidemia parece que va a comenzar a estabilizarse, no a bajar, a estabilizarse. Bueno, yo no creo que debamos, porque el Imperial College llega a esa conclusión, debamos decir, bueno, ahora ya resolvimos, no nos vamos a ocupar más del problema, está resuelto, hagamos fiesta. No, tenemos que seguir cumpliendo las medidas de aislamiento social porque han dado resultados. Tenemos que seguir haciendo lo que se ha estado haciendo. Doctor, hasta poco a poco y ordenadamente vayamos reactivando la actividad económica y la vida social. Nosotros vemos que las medidas del gobierno dominicano están realizadas en torno a 60 días. 60 días de programa FASE, 60 días de programa de quédate en casa, 60 días, 60 días autorizándole a las ARS que prorrogaron la cobertura a los suspendidos de 30 a 60 días y 90 a los que son más pequeñitos. Y también hasta las suspensiones que se autorizaron a nivel del Ministerio de Trabajo, vemos que fueron de 60 días, aunque la gente ha solicitado 90 días. Parece que se diseñó un plan de salud y de medidas de compensación económicas
de abril y mayo, aunque en el caso de la banca y de impuestos internos vemos algunas medidas a 90 días. Le pregunto, en el caso de que nosotros tengamos que manejar el manejo de la enfermedad posterior a mayo, y aunque se vayan abriendo algunos sectores de la economía, se ha previsto autorizar las suspensiones a más de 90 días, de 60 días a 90 días, y que se aumente que se garantice por lo menos la seguridad social a nivel de ARS, de salud, por otros 30 días. En lo que respecta a seguridad social, el Consejo Nacional de la Seguridad Social ha adoptado resoluciones que no tienen un límite temporal, sino que están vinculadas al pasar la epidemia, la emergencia epidemiológica. De manera que en caso de que fuera necesario, el Consejo basta con ni siquiera una resolución, sino una instrucción, puede ampliar estos acuerdos y estas coberturas en lo que respecta a la seguridad social. En lo que respecta a las medidas de mitigación que tú señalas, yo no estoy seguro de cómo se manejaría, porque yo estoy en otra subcomisión, eso lo maneja un equipo de especialistas del área económica, financiera. Pero estoy seguro que en caso de que sea necesario, se hará todo el esfuerzo. Pero las ARS estarían dispuestas a aumentar 30 días más la cobertura. Bueno, sin recibir los acuerdos, de esta gente. Sí, los acuerdos que se han establecido, que se han firmado entre los prestadores de servicios de salud y las ARS, solo dice fecha, periodo para algunas prestaciones específicas, pero dicen también esos acuerdos que en caso de necesidad se ampliará el tiempo hasta tanto la emergencia epidemiológica persista. Mire, el país ha hecho un esfuerzo económico enorme en medio de la epidemia. Afortunadamente está dando resultados hasta ahora y yo creo que podemos ser, por eso digo, cautelosamente optimistas. Yo creo que no es imposible, no está fuera de lo probable que antes de que termine mayo se comience la reactivación de algunas ramas de la economía y de algunos aspectos de la vida social en general. Como ustedes saben, la Comisión de Alto Nivel, una de las subcomisiones, ha estado trabajando escenarios posibles para reactivar algunas ramas de la economía, cuáles pueden empezar primero, cuáles deben esperar más. ¿Usted sabe cuál es el secreto desde la perspectiva epidemiológica? El secreto para evitar que haya un drama, que se colapsen los servicios de salud y las personas graves no puedan ser atendidas y se nos dispare la mortalidad, es mantener separados a las personas que son altamente vulnerables de las personas que son altamente contagiosas. ¿Cuáles son las personas altamente contagiosas? Las que están positivos a la prueba de PCR porque tienen virus circulando, eso es lo que demuestra la prueba de PCR. ¿Y cuáles son los altamente vulnerables? Las personas mayores de 60 a 65 años que tienen enfermedades debilitantes, por ejemplo, que tienen un cáncer, que han sido irradiados o han recibido quimioterapia, las personas diabéticas descompensadas o cardiópatas descompensados, con insuficiencia renal crónica que reciben diálisis 2 o 3 veces a la semana, con problemas crónicos respiratorios que afectan doctor, ese tipo de personas. Esas son las personas que van a tener que permanecer aisladas. Doctor, eso se ha dicho desde un principio. Sí, esto yo creo que hay una conciencia de eso, aunque no hay la práctica de ello. Usted lo que hace es remachar. Ese es el desafío. Sí, pero yo quisiera hacerle 2 temas más antes de despedirnos. Número 1, a juicio de Pedro
Castellanos y la experiencia de ahora, de los 60 días. Eso de la insistencia en que la mayor eficiencia de un gobierno estriba en que haya más o menos cantidad de pruebas que se realicen. Es decir, miden la eficiencia del gobierno por la cantidad de pruebas, pero las pruebas en personas sanas no son definitivas, hay que repetirlas hasta que aparezcan o no. Lo segundo es esa concepción que tienen algunos sectores gremiales de las asociaciones médicas profesionales de que las ARS están haciendo su zafra porque realmente los pacientes no van y ellos se embolsillan miles de millones. Las dos cosas no son así, porque las ARS están cubriendo las pruebas y están cubriendo todo lo que se llama chequeo de las crónicas y la preventiva. Díganos la verdad. Tarifa aumentada. Exacto, siga. Mire, primero, las pruebas no son una vacuna. Eso es lo primero que hay que entender. El comportamiento de una persona enferma o de la epidemia no depende del número de pruebas. Las pruebas son importantes para ir adecuando la respuesta frente a la epidemia. Pero voy a poner un ejemplo. Uno de los países considerados a nivel mundial como que mejor ha manejado su epidemia y que ha tenido el menor número de fallecimientos y de casos desde que incluso declaró controlada su epidemia es Vietnam. Vietnam, incluso antes que China, declaró controlada su epidemia. ¿Usted sabe cuántas pruebas ha hecho Vietnam? Vietnam es un país de 96 millones de habitantes. ¿Saben cuántas pruebas ha hecho Vietnam? 0.7 pruebas por cada 100.000 habitantes. Uno de los países que menos pruebas ha hecho por cada 100.000 habitantes en el mundo. ¿Qué hizo? Bueno, con su estructura, su organización política, su organización social, garantizó que el comportamiento de la población fuera el de aislamiento social. Y al haber aislamiento social se interrumpía la transmisión. ¿Qué va a ocurrir con nosotros? Mire, vamos a tener virus por un tiempo largo, por varios meses. Lo que va a ocurrir es que vamos a lograr mantener baja la mortalidad, que es lo más importante. Cuando hay una epidemia de gripe, todos estamos esperando que nos va a dar gripe, pero lo que no queremos es que nos dé una bronconeumonía y fallezcamos por esa complicación de la gripe. Y ese es el enfoque, evitar los fallecimientos, mientras el virus continuará dando casos leves, casos que no requieren o que requieren poca atención médica y manteniendo una buena y disponibilidad y calidad para atender los graves. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir. En cuanto al número de pruebas entre nosotros, se dice que somos de los países que menos pruebas hacemos, etc. Bueno, nosotros llevamos hasta ahora como país unas 33.000 pruebas de PCR realizadas. Si se suma las pruebas rápidas que se han hecho, pasamos de 60.000 pruebas realizadas. Cuando uno mira el resto de los países de América Latina, que suman las pruebas rápidas y las pruebas de PCR en sus reportes internacionales, bueno, Cuba tiene 4.176 pruebas reportadas. Argentina tiene 1.260, Costa Rica 2.648, Brasil 1.593. O sea, no es cierto que nosotros somos el país de América Latina que menos pruebas hemos realizado. Lo que sí es verdad y es cierto es que hay una escasez mundial de pruebas. Hay mucha dificultad para conseguir. Bueno, estando así que hay mucha gente que la ha encargado y no le han llegado. Pero hay un problema también de calidad. El mercado mundial está invadido de pruebas rápidas de mala calidad. Doctor, el asunto de las ARS están lavando oro. Yo no me voy a meter sobre si las ARS deben existir o no deben existir, porque tengo mi opinión, pero ese es un tema de ley. O sea, quien no quiera que las ARS existan, tendría que
plantear una modificación de la ley ante el Congreso. Yo creo que hay que destacar que, vuelvo a insistir, el país responde con lo que tiene. O sea, el país no puede, en medio de una situación de emergencia, plantearse añadir temas de crisis, sino al contrario, temas que ayuden a superar esa crisis. Las ARS han asumido un incremento de los gastos y ampliando las coberturas de manera voluntaria, como antes señalé, y además se ha reducido el ingreso porque el número de trabajadores que han cesado, no solamente los que siguen cotizando, sino los que no siguen cotizando porque han sido despedidos de su puesto de trabajo, cerca del 1.000.000 ya. Eso implica una reducción importante del ingreso de dinero para el sistema de seguridad social y para la dispersión lo que se entrega a cada una de las ARS. Yo creo que lo que hay que destacar es que ha habido buena voluntad y buena disposición de las ARS y de los prestadores de servicios de salud para trabajar de manera consensuada, en base a acuerdos, mientras dure esta situación de emergencia sanitaria. Bien. Después seguiremos discutiendo los temas de fondo. Doctor, le vamos a dar las gracias al doctor Pedro Castellano, director de CISARRIL, por esta, creo que nos aportó muchos elementos que quedaban sueltos por ahí. Doctor, gracias y vamos.